Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Esta es la penúltima clase en nuestro curso La historia de la salvación. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Cuando estaba pensando en todas las cosas que quisiera compartir, podría estar horas y horas hablando sobre la iglesia, pero no es la idea. La idea es una clase corta que intenta resumir un poco, pero colocar sobre todo la iglesia dentro de la historia de la salvación. Qué lindo es recordar que la iglesia viene como cumplimiento de una promesa de Dios a Abraham, ¿no? Desde el Génesis 12 vemos el deseo de Dios de bendecir todas las naciones de la tierra y parte de esa bendición es la iglesia que expande por todo el mundo conocido y da a conocer a Jesús. Entonces, cuando hablamos de iglesia, debemos tomar en cuenta que la promesa de Dios referentes a la iglesia vienen desde hace miles de años y me gustaría que practicáramos otra cosa que, que me tiene pensativo hace mucho. Y es el siguiente desafío. ¿Están preparados? El desafío de hoy es no hablar de la iglesia como si Jesús no estuviera escuchando, como si Jesús no estuviera presente. A veces podemos llegar a desahogarnos sobre las cosas malas o las personas malas que estén dentro de las iglesias o las cosas malas que pasan simplemente porque todavía estamos siendo redimidos por Jesús y Jesús no ha llegado para acabar totalmente con su obra en nosotros. Entonces, a veces en ese desahogo, en ese lamento, hablamos muy mal de la iglesia, pero cuando hablamos muy mal de la iglesia, estamos hablando mal de Jesús de alguna forma. Y ojo, eso no quita lugar para la crítica, ¿no? Una crítica constructiva viene de alguien que ama la iglesia, que sirve en la iglesia y quisiera verla mejor. Esas críticas son valiosísimas y deberían hacerse. Y vamos a hacer algunas de ellas. Pero a mí me gustaría, lo que me queda de vida sobre esta tierra, no hablar de la iglesia como si Jesús no me escuchara, o sea, como si Jesús no estuviera presente. Y de esa manera tener mayor conciencia de que la iglesia le pertenece a Él. Él es la cabeza de la iglesia y cuando hablo de ella o de mis hermanos, de mis hermanas, me estoy refiriendo también a un miembro de su cuerpo. Entonces, ese es el desafío que quisiera lanzar el día de hoy. Pero vamos a entrar en materia, ¿sí? La semana pasada hablamos de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hablamos de que cada evangelio está escrita a una comunidad eclesial. O sea, cada evangelio tiene un público específico y cada evangelista, cada autor tenía algún propósito pastoral en escribir lo que escribieron, en recoger ciertas tradiciones, ciertas prédicas, ciertos dichos y de organizarlos de una cierta manera. Bueno, la semana pasada hablamos de los evangelios y hoy vamos a hablar de lo que queda del Nuevo Testamento hasta el libro del Apocalipsis de Juan. El libro que sigue los cuatro evangelios es el libro de los hechos de los apóstoles, o como algunos han dicho, los hechos del Espíritu Santo. Este es parte 2 del escrito de Lucas. Lucas, el evangelio sería parte uno, hechos sería parte 2. Luego vemos las cartas paulinas, Romanos, a los Corintios, a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, que serían como cartas pastorales, junto con Filemón. Luego tenemos las cartas universales, Hebreos, no sabemos quién escribió Hebreos, pero tiene que ver con la supremacía de Jesús. Santiago, probablemente escrito por el hermano del Señor Jesús. Primera y segunda de Pedro, por Pedro, probablemente, y primera y segunda y tercera de Juan. Tres cartas muy hermosas, de mis preferidas del Nuevo Testamento. Y luego cerramos el Nuevo Testamento con el Apocalipsis de Juan. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos libros de ley, libros de historia,
tenemos libros sapienciales, libros de sabiduría. Vamos a ver que ciertas cartas en ciertos lugares tienen cierto destello de esas literaturas que vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Santiago pareciera a veces un tratado de sabiduría. Entonces vamos a ver de que dentro del Nuevo Testamento estamos revisitando ciertos géneros literarios y teológicos del Antiguo Testamento. Si repasáramos brevemente una teología del Nuevo Testamento, veríamos que hay un contenido histórico y un contenido teológico. ¿Sí? En las cartas son ocasionales. ¿Qué quiere decir eso? Que las cartas fueron escritas con un propósito, con un objetivo o con varios objetivos. Entonces tiene que ver con el autor, los recipientes de la carta y todo lo que estaba pasando en ese momento. Y la teología, por lo tanto, que está en esas cartas es una teología contextual. ¿Qué quiere decir eso? No es un código penal bajado del cielo que se le entrega a la iglesia. ¿Sí? Es teología que se hace sobre la marcha, basado en lo que está aconteciendo y cuáles son las necesidades de la iglesia. Entonces, hay estas dos cosas en la teología del Nuevo Testamento. Una historia que es descriptiva, está pasando tal y tal cosa. En Romanos, la iglesia probablemente comienza con judíos, también se agregan o se suman pero con judíos se suman los judíos se van, se quedan los gentiles y después vuelven los judíos y tenemos la carta de Pablo a los romanos, intentando que haya una reconciliación entre estos dos pueblos para que aprendan juntos a ser iglesia. Entonces hay una parte histórica, una parte descriptiva, pero también hay una parte teológica o preceptiva que intenta decir, bueno, basado en lo que está pasando, eh, esto es lo que tiene que pasar. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que en Filipenses hay discusiones, hay peleas, hay conflicto, hay malentendido entre personas. ¿Cuál es la solución? Teológica, la encarnación de Jesús. Entonces hay una parte descriptiva y preceptiva. Los seguidores de Jesús heredaron la fe del antiguo de Israel que ahora está centrada en Jesús. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento de los judíos y del Nuevo Testamento de los cristianos, es un poco engañoso, porque en realidad el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento y no es que los seguidores de Jesús hayan tomado otra religión, sino que han visto en Jesús el Mesías del pueblo de Israel y son la continuación de las promesas de Dios hechas a Abraham y luego a los demás patriarcas. Entonces, los seguidores de Jesús heredan la fe de Israel. Y para entender la teología del Nuevo Testamento, no podemos ignorar ni la historia ni la teología del Nuevo Testamento. A veces quisiéramos entrar en las cartas de Pablo y decir, bueno, aquí hay un pasaje sobre la justificación de la fe. Bueno, les aseguro que van a entender mal la discusión de Pablo sobre la justificación de la fe si ignoran su contexto. ¿Sí? Esto lo hicieron un poco los reformadores. Quisieron hacer una teología sistemática con Gálatas, olvidándose de los Gálatas. Entonces, teorías sobre la ley, sobre la gracia, sobre la justificación de la fe, que ignora la razón por la cual esa teología fue escrita. Y ha tenido consecuencias hasta ahora. También existe la imposición de sistemas teológicos al texto bíblico. Por ejemplo, yo decido que soy calvinista, yo decido que soy arminiano, yo decido que soy dispensacionalista y después busco textos que apoyan mi pensamiento. Bueno, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan fueron calvinistas, ni arminianos, ni dispensacionalistas. ¿Sí? Son formas de ver ajenas al texto. Por lo tanto, tenemos que dejar que el texto hable y luego ir haciendo teologías que intentan ver la cohesión de todos los textos. Ahí hacemos una teología del Nuevo Testamento que desemboca en ciertas perspectivas, ciertas comprensiones. Pero si venimos en primera instancia con
decisiones ya tomadas, no estamos dando una escucha al texto que el texto se merece. En el Nuevo Testamento vemos que es la primera escena del último acto de la gran narrativa de la salvación. ¿Sí? El Nuevo Testamento es emocionante porque ya nos ubica en los últimos días, en el últimos tiempos, ¿sí? Antes de la venida de Jesús. Para mí, por eso es emocionante el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento invita a sus lectores, primero a sus oyentes, porque muchos no lo leyeron, sino lo oyeron, pero invita a sus oyentes y lectores a entender la totalidad de su existencia a la luz del Dios revelado en el texto. Esto es importantísimo. El Nuevo Testamento quiere que el cristiano entienda toda su existencia a partir del Dios que se revela en la Biblia. ¿Sí? Yo soy una persona multifacética y ustedes también lo son. Si quieren escuchar música, no van al médico, van a Spotify, van a iTunes. Si se sienten mal, si van al médico. Si tienen un yeso, van al médico. Si están mal de los dientes, van al odontólogo. Si tienen hambre, van al súper o pasan por la cocina. Pero el texto bíblico en sí no nos dice simplemente quiero cambiar tu religión o tu pensamiento religioso. Dice, quiero que entiendas toda tu existencia a partir del Dios que se revela en el texto bíblico. Entonces, es hermoso lo que está diciendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sirve como la partitura para el ensamble que es la iglesia local. Podríamos pensar también en el Nuevo Testamento como el guión de la iglesia, ¿no? ¿Cómo ser iglesia? Bueno, buscamos en el Nuevo Testamento cómo ser iglesia. No va a ser tan fácil como pensamos, ¿no? Porque a través de miles de años, millones de personas han visto el Nuevo Testamento y han sacado diferentes ideas de qué significa ser iglesia, pero de repente no está del todo mal, ¿sí? Lo que nos da el Nuevo Testamento capaz no es un manual, no es un plano arquitectónico, pero es una teología que nos permite ser iglesia de diferentes maneras. Entonces, el Nuevo Testamento sirve como la partitura musical para el ensamble que es la iglesia local, lo que va a tocar la música del Evangelio. Comenzamos con uno de los versículos más importantes en el libro de los Hechos. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Yo creo que muchos de los problemas que tiene la iglesia actual tienen que ver con el poder y el testimonio de los cristianos. Hemos malentendido el poder que se nos ha dado de parte del Espíritu Santo y de repente nuestro testimonio no corresponde tanto con quién es Jesús. En algunos momentos sí, en algunos lugares sí, pero capaz en otros momentos no tanto. El Nuevo Testamento tiene 6 palabras para hablar del poder y este poder en Hechos 1 es el dinamis. Y la autoridad que habla la Gran Comisión en Mateo 28, 18, tiene que ver con la autoridad de Jesús. Poder y autoridad con el propósito de dar a conocer a Jesús con nuestro testimonio en el mundo. Los cristianos a veces confunden el dinamis, el poder y la autoridad del mundo con el poder y la autoridad que nos da el Espíritu Santo. El poder y la autoridad que nos dan el Espíritu Santo son recursos que vienen de parte de Dios. Y el poder mundano es otro tipo de poder. ¿Sí? ¿Se acuerdan los 4 evangelios cuando algunos discípulos se acercan a Jesús y dicen, cuando vengas en tu reino me puedo sentar a tu derecha, a tu izquierda? Y Jesús dice, bueno, los gobernantes del mundo gobiernan de una forma, ejercen poder de una forma, pero en el reino de Dios va a ser diferente. Bueno, el libro de los Hechos nos muestra ese poder
y esa autoridad que Dios ha dotado sobre la iglesia. Y lo vemos en el nacimiento de la iglesia, en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. ¿Cómo es la predicación de Pedro? Pedro dice apenas, bueno, ustedes están mal por el pecado, Jesús es la solución, busquen a Jesús. Pedro da las 4 leyes espirituales al pueblo de Israel para que se pongan bien con Dios. O predica sobre todo lo que venimos estudiando desde la Biblia hebrea, que este Jesús, quien fue Cristo, el Mesías, ustedes lo han crucificado. ¿Sí? Jesús predica la historia o Pedro predica la historia de la salvación. Todo lo que venimos hablando eh, en- durante todo el curso, ¿no? Toda esta historia desde creación a nueva creación. Pedro da una versión en esa prédica y en las sucesivas prédicas en el libro de los Hechos vamos a ver que siguen apelando a la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y qué sucede? Aquellos judíos que habían sido repartidos por todo el mundo por causa de los exilios, por causa de las invasiones extranjeras, ¿no? Vuelven a Jerusalén para una fiesta, para la fiesta de Pentecostés. Y así se cumple la promesa de Dios de volver a reunir desde los 4 eh, es- eh, esquinas de la tierra, ¿no? 4 rincones de la tierra, todas las personas del pueblo de Israel para que puedan escuchar las visiones y las profecías que Dios tiene para, para la gente. Y escúchanle a los discípulos y a las otras personas que están ahí con ellos hablar en lenguas, ¿no? Lenguas humanas que nunca habían estudiado. Y ahí se predica por primera vez el Evangelio. Y ahí vemos el poder y a la autoridad de Dios siendo ejercido para el bien de la iglesia y para el bien del mundo. Otro acontecimiento muy interesante es la conversión de Saulo o Pablo en Hechos capítulo 9. Es importante recordar que capaz de decir conversión no es la mejor manera de describir lo que le pasa a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo judío, muy celoso por la ley, cuando descubre que Jesús es el Mesías tan esperado, no se hace de otra religión, sino que descubre qué cosa, el cumplimiento de la esperanza del pueblo de Israel. Entonces, capaz no es tanto la conversión de Pablo, sino la comisión de Pablo, en que Pablo es llamado por Jesús de dejar de perseguirle para poder llevar testimonios acerca de él al pueblo gentil. Entonces, este es un hecho que cambia para siempre la historia de la iglesia y la historia de nuestro mundo. Ahora es interesante saber que Pablo no viajaba solo. Se estima que Pablo viajaba con tan pocos como 20, 40 o hasta 60 personas para predicar en diferentes lugares del Imperio Romano. Obviamente llegando primero a las sinagogas, donde el pueblo judío, temeroso de Dios, expectante también de la llegada del Mesías, le podían escuchar y luego entraba a dialogar con los paganos de esas ciudades. Pero estaría mal llamarla conversión, sería mejor llamarla la comisión de Saulo o Pablo hacia la fe y la confianza en el Mesías, en Jesús. Entonces, aquí vemos también otro puente entre la promesa de Dios hecha a Abraham y lo que ahora significa seguir a Jesús. Los Hechos de los Apóstoles es una historia teológica, no es historia como nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? No es una historia del Imperio Romano, no es una historia como hoy escribiríamos historia, pero es historia teológica porque Lucas da testimonio de la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente. ¿Qué hace? Muestra comunidades que intentan estar en sintonía con el Espíritu de Dios mientras siguen a Jesús.
vamos a ver que incluso en los primeros días de la iglesia primitiva habían cristianos que se portaban mal, ¿no? Ananías y Zafira, que mintieron y recibieron lo suyo, lo justo, lo merecido, ¿no? Entonces vemos que desde un principio la iglesia tiene personas pecadores como parte de ella, pero eso no detiene su testimonio, no detiene su expansión. Algo muy importante para el libro de los Hechos es las enseñanzas de los apóstoles y el Espíritu Santo, ¿no? Las enseñanzas de los apóstoles, ¿por qué? Porque la verdadera autoridad es la de Jesús y la Biblia, los cuatro evangelios, las otras cartas muestran quién es Jesús y qué hacía. Entonces la autoridad le pertenece a Jesús, pero los apóstoles señalan a esa autoridad, la explican, la comunican y por supuesto el Espíritu Santo que servía como guía para la iglesia. ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Vemos que la obra de Jesús en la iglesia pide colaboración humana, en sintonía con el Espíritu. Podemos hablar de plantar iglesias, podemos hablar de abrir nuevas obras, podemos hablar de hacer trabajo misionero, de llevar el Evangelio, pero en realidad todo lo que hacemos, si lo hacemos bien, está en sintonía con el Espíritu y en colaboración con Jesús. Sí, Jesús es quien hace el trabajo duro y nosotros somos apenas sus colaboradores. ¿Sí? A veces escucho a misioneros hablar y parecieran que tengan el peso del mundo sobre sus propios hombros. Pero la mejor manera de hablar de eso sería, como dice Pablo, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Dios es quien hace la obra y nosotros colaboramos de distintas maneras con lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Y el protagonista del Nuevo Testamento, yo diría que es Dios, es Jesús, es su Espíritu, eh, cambiando vidas, ¿no? Transformando la sociedad a través de sus siervos, a través de sus colaboradores en la iglesia. Ahora, una teología epistolar, una teología de las cartas. ¿Qué nos enseña la existencia de las cartas a las iglesias primitivas? Bueno, nos señala algunas cosas. Primero nos enseña que Dios obra a través de seres humanos. Dios obró muchas veces a través de ángeles, a través de mensajeros, para dar a conocer un mensaje, para dar a conocer su voluntad a los seres humanos. Pero Dios elige y sigue eligiendo trabajar a través de seres humanos. Y eso puede ser complicado, porque conocemos un par de seres humanos y sabemos lo débiles que son, lo, lo propensos que son para equivocarse y para pecar. Y si vos no lo sabías, mírate en el espejo nomás. No vas a tardar mucho en descubrir unas cuantas fallas. Pero aún así, Dios elige obrar a través de nosotros. Dios obra en nosotros a pesar de que no se pasa directo del bautismo a la glorificación del cuerpo. ¿Han pensado esto? El día que me bautizo, yo soy salvo, pero estoy siendo salvado. El día que me bautizo, soy Dios me ha hecho santo, pero estoy siendo santificado todavía. Entonces, en la vida cristiana y en la iglesia se experimenta una atención del ya, pero todavía no. Esto lo mencionamos la semana pasada, la atención del reino de Dios. Ya soy salvo, pero estoy siendo salvado todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en la iglesia reúne a todas las personas que saben que están ciegos, reúne a todas las personas que saben que están enfermos y les devuelve la vista y los sana, pero todavía no ha terminado su trabajo en ellos. Y ha propuesto la iglesia como centro de operaciones para que esa persona experimenten la gracia, experimenten el perdón y vayan siendo cada vez más pulidos.
Entonces, si nosotros esperamos que un hermano, una vez bautizado, sea glorificado, estamos negando el tiempo de la obra de Dios. Si estoy esperando que en una iglesia hayan personas perfectas, primero, capaz nunca me miré a un espejo, o dos, no entiendo los tiempos de Dios. También aprendemos que debemos desaprender algunas cosas y aprender otras. A mí me encanta lo que enseña Pablo acerca de la identidad cristiana. Dice, ustedes antes eran y nombra una serie de conductas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Antes de Cristo somos lo que hacemos. Somos ladrones, somos adúlteros, somos chismosos, somos cualquier cantidad de cosas. Pero dice, pero ahora son hijos de Dios, ¿sí? Ahora están en Cristo. Entonces tenemos que desaprender las conductas que antes nos definían para descubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios muy amados. Y para eso hay un aprendizaje, ¿sí? Y no es meramente intelectual, porque cuando yo me bauticé, yo supe que estaba bien y que estaba mal. Y ese conocimiento intelectual no me detuvo de pecar después, ¿no? Tengo que habituar mi corazón a hacer la voluntad de Dios. Tengo que entrenar mis más profundos deseos para ir hacia Dios y hacia el camino de Jesús. Entonces tenemos que desaprender algunas cosas y aprender otras. Y como les dije, la comunidad es el lugar donde Dios nos ha colocado para vivir y para crecer. Es interesante que cuando nacen nuestros hijos, ¿dónde los llevamos para que aprendan a ser buenos seres humanos? Los llevamos al seno de la familia. No los mandamos a un colegio con 3 meses. Lo destetamos, los mandamos a un colegio en Inglaterra para que aprendan a ser buenos ciudadanos. No, los invitamos a la familia y es en familia que aprendemos a ser personas serviciales, generosos, amorosos, personas que perdonan. Bueno, tal como los niños aprenden en familia, nosotros siendo niños espirituales, aprendemos a ser cristianos, seguidores de Jesús en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es difícil vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque tengo un hermano que es torpe, porque yo soy torpe, porque no sé comunicarme, porque me cuesta perdonar, porque aún no he asimilado cuánto Dios me ama para que yo pueda amar libremente al otro. La comunidad es donde Dios nos ha colocado, no porque sea fácil, sino porque es su voluntad que descubramos el camino de Jesús en comunidad, así como los niños descubran el camino de la vida en familia. Entonces, en la teología epistolar vimos que Dios habla a la iglesia, Dios corrige a la iglesia y Jesús viene a buscar su iglesia. Si alguien pregunta, ¿puedo ser cristiano sin ser parte de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice nada al respecto, porque supone que aquel que sigue a Jesús está vinculado con Jesús a través de su iglesia. La pregunta no tendría sentido para alguien del primer siglo. Entonces Dios habla a su iglesia, la corrige y Jesús viene a buscar su iglesia. ¿Esperaba Jesús que su iglesia alcanzase la perfección antes de su segunda venida? ¿Espera Dios que todos los cristianos estén moralmente pulcros, sin ningún defecto, sin ningún pecado recurrente? ¿No? La idea es que apenas yo nazca, de nuevo en el bautismo, que vaya aprendiendo, que vaya dejando el pecado, que vaya descubriendo toda la transformación que Dios ha preparado para mí. Pero ¿esperaba que su iglesia alcanzase la perfección antes de su segunda venida? No, yo creo que no. Porque Jesús es quien va a perfeccionar la iglesia cuando nosotros le vemos. Cuando vemos Jesús cara a cara, todos seremos transformados.
Entonces tampoco deberíamos esperar la perfección en esta vida. Como dije, eso no es excusa para no trabajar, para no esforzarnos, para no entender y vivir y compartir la gracia, pero no deberíamos esperar la perfección. Y otra pregunta, ¿Dios perfecciona a los cristianos en el momento de su bautismo? Ya dijimos que no, ¿no? Nos da su gracia, nos da su perdón, nos da una nueva oportunidad. Y después de esa oportunidad nos da otra oportunidad todavía para ser todo lo que Él quiere que seamos. Pero no nos perfecciona en ese momento, sino que nos coloca en una familia para que vayamos descubriendo las riquezas de su gracia. Bien. Quisiera compartir con ustedes ahora algunos pasajes para mí que son claves en el Nuevo Testamento para descubrir un poco más la historia de la salvación. Para mí, capítulos claves de la Biblia, Romanos 5 hasta el capítulo 8. Son tres capítulos, cuatro capítulos preciosos. En Romanos 5 vemos que podemos confiar en Dios basado en la obra de Jesús en la cruz y el Espíritu Santo, ¿no? Y gracias a la obra de Jesús se configura una nueva humanidad, de la cual somos parte nosotros, todos los cristianos. Una nueva humanidad, una nueva raza de seres humanos, ¿no? Una nueva comunidad. ¿Cómo entramos en esa comunidad? A través del Éxodo, un nuevo Éxodo que se materializa hoy en el bautismo. El bautismo es nuestro punto de partida para la vida cristiana. Y en el bautismo alcanzamos la libertad. Bajo la esclavitud del pecado preguntamos, ¿se puede hacer esto? ¿Tendré la fuerza para hacer lo otro? Y Dios nos libera, pero no para que hagamos lo que queramos, sino para que elijamos el bien, para que podamos estar, como dice Romanos 7, 1 al 8, 11, estar en sintonía con el Espíritu. Fuimos liberados de este cuerpo de muerte gracias a Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús para que puedan vivir en sintonía con, con el Espíritu. Entonces vemos que la ley toma otro rol. La ley descubre nuestro pecado mientras que el Espíritu nos redime y nos permite vivir de otra manera, ¿no? Y después vemos en 8 12 al 3 a 30 en la obra del Espíritu en nosotros, en los hijos de Dios. Vemos que la creación gime con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios en conjunto con su propia redención. Vemos destello de la nueva creación. Y esta parte de Romanos termina con un pasaje precioso que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada en este mundo. Entonces, Romanos 8 especialmente es clave para entender cómo llegamos de creación, Jesús, Espíritu Santo, a nueva creación. Así que si pueden esta semana leer Romanos 5 al 8 con esto en mente y les va a volar la cabeza. Otro capítulo que me encanta es 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Vemos unos 11 versículos acerca de la resurrección de Jesús. Luego Pablo pasa a hablar de la resurrección de los muertos, ¿no? De la resurrección en general. Y luego termina hablando del cuerpo resucitado. ¿Sí? Muchos cristianos tienen una visión platónica del cosmos y del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto a la cosmología, que Dios está aquí arriba y nosotros abajo, y los dos lugares no tienen ningún punto de encuentro. En cuanto al cuerpo, en cuanto a la materia, todo lo que es espiritual es bueno, todo lo que es materia es malo. ¿Qué hace Dios en la resurrección del cuerpo? Vuelve a unir el alma y el cuerpo después de la muerte, se reencuentra nuevamente el alma y el cuerpo, pero con un cuerpo espiritual, capaz de aguantar la eternidad con Dios. ¿Sí? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Como el cuerpo de Jesús,
el cuerpo de Jesús resucitado. Jesús, como dijimos la semana pasada, resucitó con su cuerpo glorificado, ascendió al cielo con un cuerpo glorificado, no se deshizo de su humanidad redimida, sino que vendrá nuevamente tal como se fue. ¿Y cuál es la buena noticia de la resurrección? Que la resurrección es la esperanza del cristiano. ¿No? Y vemos en el último versículo de este capítulo, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Mi trabajo, tu trabajo, nuestro trabajo no es en vano porque Jesús va a redimir toda parte de nosotros. Va a redimir nuestros cuerpos, va a redimir nuestras almas, ¿sí? Y nos va a llevar con Él a la nueva creación para que podamos vivir con Él eternamente. Entonces, lo que hacemos hoy en el presente, con el cuerpo, con el alma, con los hermanos, la gracia y la transformación que experimentamos no es en vano. Todo suma a lo que Dios va a hacer en el día final. Otro pasaje hermoso es Efesios 1:3 al 10. Dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿No? Alabado sea Dios por todo lo que, todas las bendiciones, porque antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios porque Él quiso. En Él tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Nos hizo conocer su historia, la historia de la salvación que iba escribiendo. ¿Y cómo va a terminar esa historia? Cuando se cumple el tiempo, o sea, cuando Cristo vuelva, ¿qué va a hacer Jesús? Las últimas dos líneas acá en esta diapositiva. Dios va a reunir en Jesús todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, ¿no? Es la recapitulación del cosmos. Dios va a reunir todas las cosas en Jesús. ¿Qué hace el pecado? El pecado fragmenta, rompe, daña, destruye. Trae caos, trae desorden, trae malestar. ¿Y qué va a hacer Dios en Jesús en el día final? Reunir todas las cosas de vuelta, reconciliar todas las cosas, sanar todas las cosas. Va a poner bien, por fin, al mundo, bajo Jesús. Esto es, para mí, uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento. Filipenses 2:5 al 10 dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como les venía diciendo antes, en Filipenses había una serie de malentendidos, de conflictos entre personas, entre dos hermanas particularmente. Y Pablo dice, la actitud de ustedes que no se ponen de acuerdo, que me tiran amargada la vida, que no pueden ponerse de acuerdo, no pueden estar unidos en Cristo, quiero que la actitud de ustedes sea como la de Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo teología para la iglesia, respondiendo a una necesidad puntual de la comunidad. ¿Cuándo trae a colación Pablo la encarnación de Jesús? En los conflictos, en los malentendidos de los hermanos. Entonces, acá nos está enseñando Pablo cómo hacer teología. Si yo le dijera, tenés que ponerte de acuerdo con tu hermano, ¿por qué? Porque Jesús se hizo humano. Vos podrías preguntar, ¿y qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver porque Dios, Jesús, quien es igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se vació, se rebajó voluntariamente. Y no solo eso, no solo tomó forma humana, no se hizo humano, sino que también se humilló tomando forma de siervo y hasta la muerte, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, el descenso de Jesús le permite la exaltación de Jesús, ¿no? Y si nosotros también queremos ser exaltados juntamente con Jesús, también tenemos que descender junto con Jesús hasta las aguas de bautismo y hasta ser crucificado también nuestros más profundos deseos. Entonces, la encarnación nos enseña cómo llevarnos bien en familia. El kenosis, ¿no? El vacimiento de Jesús, su autodonación, nos enseña un montón acerca de la vida en comunidad. Primera de Pedro 2 9 al 10 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido, ¿no? Debajo de esta cita bíblica he puesto varias citas del Antiguo Testamento, ¿no? Y estos dos versículos de Pedro son ecos de lo que venía diciendo en Éxodo, Deuteronomio, el profeta Oseas y en el libro de Isaías, ¿no? Porque ¿qué piensa Pedro? Pedro piensa que la iglesia es la fiel continuación del pueblo santo de Israel, un pueblo que le pertenece a Dios. ¿Y cuál es la vocación del pueblo de Dios? Proclamar las maravillas de Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y cuando dice que ni siquiera era un pueblo, pero ahora sí son pueblo, ahí en Oseas le dice a su pueblo, ya no son mi pueblo, ya no los tengo compasión. Bueno, Jesús revierte esta condición de Israel. Por causa de su fidelidad, gracias a la fidelidad de Jesús, revierte la condición del pueblo de Dios, que vuelve a experimentar y gozarse de la compasión de Dios. Entonces aquí Pedro está vinculando quiénes somos hoy con quiénes era el pueblo de Dios antes de que viniera Jesús. Un pasaje precioso que no solo nos habla de quiénes somos, sino también cuál es nuestra vocación. También en Pedro, segunda de Pedro 1 3 al 4 nos dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Este es uno de los pasajes también más preciosos de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Gracias al poder de Dios y su llamado podemos participar, luego de escapar la corrupción del mundo, participar en la naturaleza divina.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mismos participamos en la vida de Dios, en la naturaleza de Dios, siendo humanos, no, no solamente a futuro en la nueva creación, sino también ahora en el presente. Muchas personas hablan de la salvación como si fuese una salida de la cárcel, o una salida del infierno, una salida de la condenación. Pero Pedro está diciendo mucho más que eso. No solamente nos salvó del castigo, de la tragedia de estar apartados de Dios eternamente, sino que nos invita a tener parte en su propia naturaleza, al formar parte de la misma vida de Dios. Es como que a veces hablamos de la salvación como que Dios me sacó de la calle y me dio una casa. Bueno, en realidad Dios nos sacó de la calle y nos invitó a vivir en su casa, que es muy diferente, ¿no? La salvación es mucho más que escapar la condenación o escapar una lejanía, una ausencia divina. Es participar en la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? La misma carta nos da una pista. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será descubierta. Ya que todo será descubierto de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán desintegrados por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. ¿Cuándo viene el día del Señor? No importa cuánto profeta o cuántos pastores por TikTok te digan que el fin del mundo va a ser tal y cual fecha. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el día del Señor, el día del juicio, el día en que Dios hace justicia por fin para todos los fieles, todos los perseguidos, todas las personas que han confiado en Jesús, vendrá como un ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, los elementos de este mundo, la tierra, el cielo, todo será transformado de alguna manera, quedará manifiesto, descubierto, desintegrado, pero después de eso, ¿qué esperamos? Un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Dios va a cumplir su promesa de habitar con nosotros en un espacio que Él llama nueva creación, que llama nuevo cielo y tierra nueva, donde habita la justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Ya que esto va a suceder, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Vivir con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida, el día del juicio de Dios. Viviendo según el Evangelio. Un pasaje más antes de hacer un par de reflexiones. Primero de Juan 3, 1 al 3. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame Hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado los que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como así como Él es puro. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Que todavía no hemos visto todo lo que seremos. No hemos visto nuestra final transformación todavía, pero cuando lo veamos, tal como es, seremos transformados, ¿sí? Seremos semejantes a Él. Y esa es nuestra esperanza en Cristo que nos purifica.
¿Qué quiere decir eso? Este pasaje habla de la visión beatífica, ¿sí? Este concepto que atraviesa varias partes de la Biblia, que es al ver a Dios que somos transformados, ¿sí? Y hay debate teológico qué significa eso, si vemos a Dios Padre, si vemos a Jesús, y con eso es suficiente porque viendo a Jesús estamos viendo a Dios. Bueno, hay mucho debate, pero el hecho es que todavía no somos todo lo que deberíamos ser. Pero al verle a Jesús cara a cara, seremos semejantes a Él. Y nuestra esperanza no es zafar de la muerte, no es evitar la condenación eterna. ¿Sí? Es como leímos en Pedro, es participar plenamente de la vida de Dios y disfrutar de nuestra transformación porque seremos semejante a Jesús. ¿Sí? No dejaré de ser Jonathan, pero seré la mejor versión de Jonathan que haya existido. ¿Sí? No dejarás de ser vos, pero serás tu mejor versión, la versión que más se parece a Jesús. Sos vos con tus características, con tu personalidad limpiada, purificada, santificada a la imagen de Jesús. Ese va a ser un gran regalo de Dios para todos nosotros. Ahora, basado en todo esto, vamos a hacer un par de reflexiones. ¿Sí? La iglesia no es en primera instancia un centro cultural, no es un banco de alimentos y no es una comunidad terapéutica en primera instancia. ¿Sí? Ahora, puede ser que en la iglesia haya un lugar para el diálogo con la cultura. Por supuesto. Puede ser que tengas un banco de alimentos en tu iglesia. Sí, es muy probable que algo tengas de comida para compartir con los más necesitados. Puede ser que tu comunidad existe también como comunidad terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted acompaña a las personas en su proceso de sanación, de abuso, de adicciones, de estar rotos por la misma vida, ¿no? Por la pobreza, por las traumas. Seguramente cada una de sus comunidades también sirve como comunidad terapéutica, pero no lo es en primera instancia. ¿Sí? La iglesia en su esencia no es una manifestación de lo que podría ser, sino que la comunidad es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es la comunidad eucarística. ¿Qué quiere decir eso? Que es la comunidad que se junta, que se une para comer el cuerpo de Jesús y para tomar su sangre. Es el cuerpo de Cristo redimido por el mismo Jesús. Entonces, cu- ¿qué es lo que estoy intentando señalar? Que no podemos reducir la iglesia a una de las obras que hace dentro de la comunidad, ¿sí? Sería una reducción igualar la iglesia con un banco de alimentos. Aunque lo pueda tener y puede ser una expresión de su amor, no es simplemente un banco de alimentos, ¿sí? No es simplemente un lugar para adorar a Jesús tampoco, es mucho más que eso. Pero la iglesia es la iglesia y se expresa de maneras muy diversas según el amor de Jesús en ella. ¿Sí? Puede parecer muy quisquilloso esa reflexión, pero para mí es sumamente importante porque muchas veces queremos reducir la iglesia a lo que más nos gusta de la iglesia, pero la iglesia es muchas veces mucho más, pero a veces queriendo hacer tantas cosas deja de ser iglesia. Entonces debemos vigilar por eso. Por eso, la reflexión siguiente, que la tarea de la iglesia es ser iglesia. Parece sencilla, pero a la vez es compleja. La tarea de la iglesia es ser iglesia. Eh, hay muchos ministerios para eclesiásticos, hay muchas ONG, hay muchas personas que hacen un trabajo re importante para la sociedad, para los países. Pero la tarea de la iglesia es de ser iglesia, no es ser otra cosa. Porque cuando la iglesia intenta ser otra cosa, no solamente no cumple con su misión, pero hace los demás mal también.
Por ejemplo, una iglesia que intenta hacer política es una mala iglesia y hace mala política. Entonces, la iglesia debería dedicarse a ser iglesia. La iglesia también, como hemos conversado antes, es una sociedad contraste, ¿sí? La iglesia debería ser un modelo de lo que podría ser el barrio, un modelo de lo que podría ser la comunidad, un lugar donde la necesidad de los huérfanos y las viudas están cubiertas, donde pueden convivir las generaciones, donde puede convivir la persona con poco dinero o con mucho dinero, ¿sí? Donde hay un cuidado hacia todos, donde todos reciben honor, donde todos son dignos de participar en la misma mesa. Entonces la iglesia debería ser esa sociedad contraste. Y la iglesia, en las palabras de N.T. Wright, debería ser un anticipo de la nueva creación. ¿Sí? Cuando pensamos en este nuevo cielo y tierra nueva, si quisiera ver un destello, un anticipo de esa futura realidad en el presente, debería poder participar en una iglesia local, ¿no? Eh, ese amor y justicia perfecta que vamos a alcanzar en el día final, lo puedo ver en parte en mi comunidad, ¿sí? Los hermanos de mi iglesia no me aman perfectamente. Y está bien, yo tampoco soy perfecto, pero el amor sincero con lo cual me aman me refleja ese amor perfecto con lo cual me ama Dios. Por lo tanto, me sirve como anticipo de la nueva creación y me anima a seguir peleándola para llegar junto con ellos a la nueva creación, donde sí vamos a experimentar la plenitud del amor, la plenitud de la justicia y la plenitud de la compasión de Jesús. Otras reflexiones. Muchos hablan de las iglesias, que si es una iglesia institucional, si es una iglesia orgánica, que las instituciones son malas. Bueno, todo esto con el auge del posmodernismo que critica todas las instituciones, ¿sí? Pero una iglesia institucional es una iglesia que supera una generación de creyentes. ¿Han pensado eso? Cada cada organismo que supera a sí mismo tiene reglas, tiene formas, tiene tradiciones. Mi familia no es una institución, pero tenemos tradiciones, tenemos reglas. No puedo hablar de mis papás como yo quisiera. Yo no voy a ser el que mande la familia hasta que haya fallecido el abuelo. Bueno, todos tenemos formas muy humanas que también pueden ser muy cristianas en que gestionamos la convivencia, ¿sí? Y la iglesia institucional muchas veces se habla mal de ella. Ay, no, no me gusta la iglesia institucional. Yo quiero ser iglesia de otra manera. Pero una iglesia que tenga identidad, que tenga una manera para hacerse parte de ella, una manera para abandonarla, una manera para participar en ella, de alguna manera es institucional. ¿Sí? Entonces, el gran problema es con el concepto de institución, ¿sí? ¿Hay iglesias más burocráticas que otras? Claro que sí. Hay iglesias que tengan ciertas tradiciones o formas que son más o menos cristianas. Por supuesto, ¿no? Y está abierto el debate para ver si esto es tan enfocado a Jesús como debería ser o si esto podría mejorarse. Pero el hecho de que existan formas y tradiciones y maneras de elegir nuevos líderes, manera de hacerse miembro, no está para criticar eso, me parece a mí. Porque una iglesia institucional, una iglesia con trayectoria, cualquier institución, sea universidad, hospital, comisión gubernamental, todos tienen forma de autorregirse, ¿sí? En, en cuanto a ese tema, la Biblia no comparte la crítica postmoderna hacia el poder. Dijimos en el principio que Dios, que Jesús dio poder a todos para que fuésemos testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra.
Bueno, la Biblia no critica el poder en sí, critica el abuso de poder, ¿no? ¿Qué alaba la Biblia? Aquellos que usan el poder para el bien, ¿sí? No dice que el poder está mal, ¿no? Y a veces escuchamos, bueno, yo quisiera una iglesia más horizontal. Bueno, la horizontalidad no es un concepto bíblico. ¿Quiénes deberían estar al frente de la iglesia? Los más sabios, los más entregados a Jesús y los que más sirven, los que han dado su vida a la iglesia, ¿no? Y la idea de la horizontalidad es un concepto que es nuevo, pero que no maneja la Biblia, ¿sí? ¿Quién tiene todo el poder en la iglesia? No es el pastor, ni el anciano, ni el diácono, es Jesús. Y todo el poder que se derribe de Jesús eh, lo tiene la persona porque actúa a la manera que actúa Jesús o manda de la manera que mandaría Jesús, ¿no? Entonces la Biblia no critica el poder. Eh, Pablo hace uso de su autoridad, de su poder muchas veces. Dice, bueno, yo soy apóstol. ¿Y ustedes qué? ¿Qué han hecho a favor de la iglesia? Mírenme a mí todo lo que he sufrido por el Evangelio. Entonces, cuando criticamos la iglesia como institución o como lugar de poder, deberíamos reflexionar sobre nuestra forma de hablar sobre la iglesia y sobre nuestras críticas. ¿Se puede criticar la iglesia? Por supuesto, pero como un miembro que ama, ¿sí? Yo a veces pido a la gente, critica a la iglesia porque te duele la iglesia, no porque seas diferente a ella, ¿sí? Cuando vos criticás la iglesia, pero amás la iglesia y se nota, sabemos que la crítica es para bien, ¿sí? Entonces, deberíamos revisar a veces nuestras formas de, de pensar en la iglesia y de hablar de ella. La única manera de estar conectada a Cristo, la cabeza, es formar parte de su cuerpo, ¿sí? Si queremos ser seguidores de Jesús, no lo podemos hacer a solas. No existen discípulos desparramados por el mundo viviendo su propio peregrinaje hacia Dios. Dios quiso que fuese un hecho comunitario, que lo tuviéramos que hacer con otras personas. ¿Cómo se nace de nuevo? Siempre con la ayuda de alguien más. A mí me fascina que no me puedo hacer cristiano yo solito por ahí, que yo necesito que alguien me bautiza, yo necesito que alguien me introduce, necesito que alguien me comparte la fe, porque es parte de lo que significa seguir a Jesús. La iglesia es el mejor lugar para vivir las frustraciones y las alegrías de la fe. Cuando a mí me cuesta la fe, cuando me cuesta seguir a Jesús, es cuanto más necesito a la iglesia para recordarme que esto vale la pena. Cuando fui herido por distintos hermanos, por distintas razones, es cuando más necesito a la iglesia para que sepa perdonar, para que sepa buscar la reconciliación con esa persona. Y qué mejor lugar para compartir las alegrías, sino en la iglesia. Y penúltimo punto, cuidémonos de la soberbia y la supuesta superioridad moral que nos aleja de Jesús y de la comunidad. Sí, les confieso que estoy un poco cansado de las personas que hablan como si fuesen mejor que todos los hermanos de la iglesia. Cansa un poco la ceguera de la soberbia, ¿no? Yo soy teólogo, soy pastor, predicador, y estoy tan roto como el otro. Necesito tanto a Jesús como vos, como el peor o el mejor pecador de la iglesia. Y cuando comenzamos a hablar como si estuviésemos a la altura de Jesús y los hermanos estuvieran muy por debajo de nosotros, esa soberbia es ceguera, es la ceguera de los fariseos, ¿no? Y esa soberbia y esa supuesta superioridad moral solo nos aleja de Jesús y nos aleja de la iglesia. ¿Sí? Puede ser que hoy tenga la razón sobre un tema,
pero mañana estarás equivocado. Puede ser que hoy seas moralmente superior a un hermano, pero te va a tocar ser la persona en deuda con el otro, ¿no? Así es la vida, así es el camino hacia Jesús. Por eso debemos armarnos con humildad y con mucho amor y sobre todo honestidad para descubrir cuánto necesitamos a Jesús y cuánto necesitamos a la iglesia. Y este punto lo podríamos debatir ahora en las preguntas, esta reflexión, esta última. Pienso que no tenemos por qué defender a la iglesia, ¿sí? Más bien deberíamos dar y cuidar nuestro testimonio de Jesús. A veces las personas que no conocen a Jesús visitan, por lo menos a la iglesia donde me congrego, y me dicen, qué extraña reunión, canta medio mal, recogieron muy poco en las ofrendas, la prédica se hizo larga, no la entendí y bueno, no sentí nada. Entonces me voy a mi casa, lo mismo de siempre. Bueno, yo podría defender la iglesia. Bueno, pero estamos intentando cantar mejor. O cantamos así por esto. O somos una iglesia humilde, no tenemos tanto dinero. O la prédica. Bueno, hay buenas prédicas también, ¿no? Y tratar de defender o hasta vender la iglesia. Pero ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Defender la iglesia? No, el trabajo de la iglesia es dar testimonio de Jesús. ¿Qué pasa cuando alguien está interesado en Jesús, entiende de que son pecadores y que necesitan de la compasión y de la sanación que Jesús ofrece? Cuando llegan a la iglesia, ¿qué ven? Qué hermosa canción me tocó porque yo también necesito del amor y del perdón de Jesús. Me conmovió la Santa Cena que Jesús todas las semanas se da otra vez para que yo tenga comunión con Él y con los demás. Y de la prédica me llegó tal y tal cosa, porque necesitaba escuchar esto de Dios, ¿no? A veces queremos blindar la iglesia con un programa perfecto, con las mejores luces, con la mejor música, para que la experiencia de la iglesia sea agradable para él o la persona que venga de afuera. Pero no es el trabajo de la iglesia hacer un lindo culto. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Dar testimonio de Jesús y obviamente cuidar nuestro testimonio. Y no estoy hablando de cuidar un discurso, estoy hablando de la coherencia, de que si decimos que seguimos a Jesús, que se nos note, ¿no? A la hora de actuar, que se nos note a la hora de vivir. Bueno, ya he hablado mucho hoy de la iglesia, cosas que me han parecido interesantes, hasta urgentes, y me encantaría escucharlas a ustedes que piensan que sumarían a esto. Los escucho. Diego, te escuchamos. Hola Jonathan, buenas tardes para ti y para todos. Nuevamente, gracias por estos conocimientos que nos compartes. Gracias por decir de entrada que lo que vaya a decir lo diga pensando en que Jesús lo escucha. Eso me ayuda mucho para poder decirlo con más respeto que anteriormente capaz lo hubiese dicho. Mira, mi pregunta es la siguiente. No sé muy bien cómo formularla, pero por lo menos en Colombia las macroiglesias o las instituciones eclesiásticas evangélicas tienen una figura muy parecida a lo que en el Medio Oriente se podría decir como una dinastía familiar. Es decir, por casos muy cercanos, lastimosamente, vi como el pastor general, sin ningún tipo de guianza, si se me permite usar esa palabra, guianza espiritual o revelación divina, simplemente por ser la institución que él había cuidado y ejercido durante muchos años, que hay mucho mérito en eso, se la pasaba a su hijo y sucesivamente el hijo de su hijo a su hijo
y de esta manera se convertían o se convierten casi que en un emporio familiar, y estas instituciones, cuando tú revisas, digamos, están registradas a nombres personales o familiares y el patrimonio pues queda adscrito a ellos. Nuevamente lo digo con mucho respeto, pero mi pregunta concreta es, ¿cómo debería ser manejado y si este tipo de instrucción o de figura se está manejando de una manera correcta en cuanto a que muchas veces son estas familias las que se ven beneficiadas y el grueso de la iglesia como tal, que son sus asistentes, quedan renegados a simplemente eso, a ser asistentes y ya? Gracias. Gracias, Diego. Qué buena pregunta. Yo pienso que hay que replantear hoy en las iglesias evangélicas los modelos de liderazgo. Si vemos en el Nuevo Testamento, existen diferentes figuras de autoridad, podríamos decir, o de servicio a la comunidad. Porque muchas veces no hace falta tanto la autoridad, sino el servicio, ¿no? Tenemos maestros, evangelistas, eh, tenemos ancianos o presbíteros, tenemos diáconos, que son siervos, evangelistas. Entonces, pareciera que en el Nuevo Testamento, por lo menos en lo que tenemos de la iglesia de los primeros 100 años, no había un mandamás y tampoco había dinastía familiar. Había un grupo de personas que, según sus dones, servían a la iglesia de diferentes maneras. Hoy en día, ¿qué vemos? Un grupo capaz en una mega iglesia de 2.000, 3.000, 4 personas y un pastor arriba que todo pasa por él. Eso definitivamente no es bíblico y no es sano tampoco. Les aseguro que a la primera persona le hace mal es a él o a ella. Y luego, porque destruye el alma, tener tanto poder, ¿no? David, que tenía un corazón hermoso para Dios, también fue corrompido por el mismo poder que a él se le atribuía. Entonces, a esa persona le hace mal tener tanto poder. Tampoco una sola persona puede ser para la iglesia lo que Dios había contemplado para muchas personas, ¿no? Yo puedo ser capaz maestro, pero soy pésimo evangelista. O soy pésimo cuidando a los demás. O tengo dones en esta área, en otra no. Entonces, ¿por qué me voy a presentar como el manda más? Como el que suple todas las necesidades de la iglesia. Simplemente no debería ser así. Eh, Me parece que hay que revisitar de principio eh, las formas en que establecemos el liderazgo dentro de la iglesia y una autoridad compartida. Muchas veces los modelos de liderazgo de la iglesia se parecen más a modelos de negocios, modelos empresariales, más que modelos teológicos. Y después decimos, vaya sorpresa, no sabía que todo iba a salir así. Bueno, cuando es bastante predecible que las cosas van a salir mal, cuando no se hacen las cosas según como la lógica de Dios y del reino de Dios. Para mí, en el mejor caso, esto ya es opinión porque no aparece en la Biblia, eh, creo que lo más sano es que la iglesia tenga una especie de asociación civil y que tenga varios miembros que conforman eso para lo legal y que todo lo que sea como los bienes de la iglesia, el edificio, no esté en manos de ninguno, sino un grupo de todos, porque la iglesia es de todos. Y si no es así, y si es una empresa, si es un negocio, díganlo. No la llamen iglesia. Pero yo creo que tenemos que buscar la manera en que nuestro liderazgo refleje el liderazgo de Jesús. Y querían hacer Jesús rey y Jesús no quiso. Pero hoy muchos pastores quisieran ser rey.
reyes en sus comunidades y tenemos que trabajar mucho ese tema porque creo que daña mucho el testimonio de la iglesia. Entonces hay que revisar, hay que volver a las escrituras y capaz descubrimos que una iglesia de 4.000 personas con un pastor se puede lograr, pero capaz no es sostenible y capaz niega un montón los dones que tienen los distintos hermanos para poder servir. Y si es así, estamos robándole al reino de Dios siervos y siervas capacitados para la obra, para que se sienten y hagan números, para calentar bancos, y eso sería una verdadera tragedia. Así que les animo a revisar esas cosas, comenzando con las cartas pastorales, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pide de un siervo, de un anciano, tanto de hombres como mujeres? ¿Qué espera Dios de aquellas personas que sirven al Señor? Y ahí elaborar una nueva teología de liderazgo, que no parece tanto a la empresarial. Gracias por tu pregunta y por la manera de formularla. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, básicamente cuando, no es una pregunta, sería como un aporte claramente sujeto a corrección, profe. Cuando hablamos de iglesia, por lo general siempre pensamos en la iglesia institucional. No te escuchamos, no sé qué pasó. Hola, Tour Ladies. Creo que se le cortó la conexión. Bueno, mientras tanto, Ubaldo, ¿querés hacer una pregunta? Hola, Hola, compañeros. Gracias. Sí, es una pregunta que quería saber. ¿Qué piensas tú o cómo abordas tú ese tema? Mencionabas en cierta parte de la clase sobre cómo la iglesia participa de Cristo a través del Espíritu Santo. Y creo que algo muy marcado en el Nuevo Testamento que vemos en el creyente es precisamente esta participación del Espíritu Santo. No lo vemos en la iglesia, lo vemos en Pentecostés, lo vemos en las cartas de Pablo, ¿no? Cuando habla de vivir por el Espíritu, que ahora hemos sido sellados en ese Espíritu Santo. Sin embargo, sin entrar obviamente en un debate continuista o cesacionista, ¿qué enfatizas tú que los creyentes, por ejemplo, en tu comunidad cristiana, en la iglesia en donde tú estás, qué enfatizas tú en los creyentes acerca de su participación espiritual cuando ellos de alguna manera voltean a ver a ciertas personas fuera de la iglesia y pareciera que esas personas alcanzan a vivir algunas cualidades del fruto del Espíritu sin estar participando de la iglesia, ¿no? De la comunidad eclesiástica. Entonces, como que, eh, ¿qué podría yo enfatizar sin caer en esta parte de buscar dones milagrosos, que no necesariamente estoy peleado ni nada, pero, o sea, ¿cómo animamos a la persona cuando a veces voltea a ver a gente fuera de la comunidad eclesiástica y ve que viven, por ejemplo, en amor, ¿no? En su familia. ¿Qué Muy podemos bien, trabajar ahí, por ejemplo? qué buena pregunta. Eh, Primero, es bueno reconocer que Jesús no vino para que yo fuera buena gente. El punto del cristianismo no es ser moralmente superiores a mis vecinos, y de hecho algunos de ellos son moralmente superiores a mí. Eh, Conozco personas no cristianas que tienen una vida increíble. Obviamente, al faltar a Jesús y al Espíritu Santo, hay cosas en ellos que no vemos o cosas que no podrían hacer. Sin embargo, el propósito
por la cual vino Jesús no era hacerme buena gente, ¿sí? Eh, pero Jesús vino para que reconociendo mi ceguera, mi pecado, pudiera llegar a su mesa. Entonces, la gran diferencia entre la persona que pareciera ser buena gente y yo es que Dios me ha permitido acercarme a su mesa. Y lo que me hace cristiano no es el grado de perfección moral, sino la comunión con Dios. Entonces, podría anhelar y desear más de Jesús en mi vida, más fruto del Espíritu Santo en mi vida, pero no como que quién tiene más, no es una cuestión de comparar, es una cuestión de anhelar una mayor transformación para disfrutar aún más de la presencia de Dios en mi vida. Entonces, a veces cuando decimos, no, pero fulano es ateo y es buena gente, eh, sí, no va por ahí. No, no me resta ni suma si es buena gente o mala gente. Obviamente me encantaría que fuese buena gente, pero la idea es que Jesús, siendo como yo soy, me invita a su mesa a vivir en comunión con Él y anhelo una mayor transformación y una mayor profundización del fruto del Espíritu en mi vida para disfrutar aún más y para dar un mejor testimonio de la diferencia que hace Jesús en mi vida. No sé si eso ayuda un poco con tu pregunta. Y gracias por eso. ¿Alguien más quería decir algo, preguntar algo? Te quería preguntar algo. Bueno, vos hablás de que la teología del Nuevo Testamento en algún sentido es como una, sí, como una guía para para cómo ser iglesia. Pero bueno, también decías de que siempre hay que tener como el cuidado de entender que hay cosas que son como históricas y bueno, hay cosas que son teológicas. Y un tema que escucho mucho hablar estos últimos años es el Fivefold Ministry, de los profetas, apóstoles, maestros de Efesios. Y bueno, me imagino que por un lado habrá habido algo de contexto de Pablo hablando de la iglesia de Efesios. Pero bueno, quizás también había sabiduría que uno puede sacar para la iglesia de hoy. Me interesaría conocer tu opinión como pastor, como teólogo. Sí, no sé si has escuchado hablar digamos, todo lo que se viene hablando estos años. Y bueno, más allá de eso, ¿cuál es tu reflexión de si algo que uno le debería dar como mucha bolilla a la hora de organizar la iglesia? Pensarlo desde ese lugar, como de los 5 tipos de ministerios, o decir algo como más particular de Efesios y bueno, no debería perder mucho tiempo pensándolo desde ese lugar, digamos. Muy bien. Bueno, nunca había escuchado esa frase antes. Me perdí la conversación. No me invitaron. No sabía, no había escuchado. Y tendría que leer un poco y indagar un poco más. Pero algo que me parece pertinente es que cada iglesia local, esta es mi convicción personal por lo que leo en las escrituras, que cada congregación local tiene suficiente talento o dones entre las personas que están para hacer lo que tienen que hacer. Eh, Muchas veces una iglesia de 20 de una de 100 y dice, a mí me encantaría ser así o poder hacer eso. Pero yo tengo la profunda convicción que Dios coloca a las personas que necesita la iglesia en la iglesia donde ellos estén para servir y para que esa iglesia pueda hacer todo lo que esa iglesia debería hacer. Entonces, eh, a veces esa búsqueda no es tanto para afuera de la iglesia como a quién podríamos traer para hacer tal y cual cosa, sino descubrir los perfiles de las personas que ya están para capacitarlos para el servicio de Dios, para que puedan estar totalmente activados dentro de la comunidad local para servir. Me acuerdo que cuando éramos una iglesia muy pequeña me decían, nosotros no tenemos ministerio de niños. Le dije, claro, no tenemos niños.
Como no podríamos tener un ministerio de niños porque no hay. No, pero una iglesia que se respeta, es una frase muy caribeña, una iglesia que se respeta tiene tal y cual ministerio. No, tenemos los ministerios que necesitamos para la cantidad de personas que somos, ¿no? Creo que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. Entonces, a veces nos ponemos a comparar o nos ponemos a decir, bueno, pero a mí me gustaría eso, a mí me gustaría un montón de cosas para mi iglesia local, pero que no son posibles en el momento. Muchas iglesias ni siquiera tienen personas trabajando a tiempo completo como para dedicarle más tiempo para organizar cosas y podemos quedarnos con la frustración que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pero yo creo que Dios en su infinita sabiduría, acerca a las iglesias, a las personas que necesita para que hagan lo que necesita la iglesia. Y hay una búsqueda interna de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué puede aportar cada uno? Y cómo podemos potenciarnos entre nosotros para hacer esa iglesia. Si tenés algo, después me pasás para entrar en la conversación con lo otro. O sea, es algo que lo escuché cuando estaba en Córdoba, lo escuché que lo estaban charlando de la iglesia de Córdoba, después me sorprendió porque vine acá y también lo escuché el parte de iglesia acá hablando, entonces bueno, no sé de dónde ahora sale, pero claramente un tema que está dando vuelta. No es nada raro, digamos, o sea, es el versículo ese de Efesios 4, que habla de los, lo busqué rápido, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, como tratar de, en vez de usar quizás tantos modelos empresariales, pensar en la iglesia desde esos 5 ministerios. Entonces, no sé, te puedes poner los cuchillos acá y decir, bueno, pensamos en la parte de apostolado como lo de enviar, digamos, la parte de maestro como la parte de lo que es enseñanza, la de evangelista, bueno, qué sé yo, pero bueno, me pareció curioso eso que lo escuché en la iglesia de Córdoba, después lo volví a escuchar acá y son esas denominaciones distintas. Entonces, bueno, capaz que había escuchado algo y me da curiosidad porque bueno, no Ah, sé. Sí, ya lo escuché un par de veces está buenísimo. y querés saber hasta qué punto es algo que uno debería darle importancia o decir algo como, bueno, no, era algo más de los Efesios y no es tan relevante pensar en la iglesia desde esos 5 ministerios, digamos. Sí, yo creo que especialmente hoy en día con la tecnología que tenemos, las redes, siempre estamos buscando reducir la tarea de la iglesia a algo muy palpable, algo muy corto, Mm, algo muy resumido. Y eso sería uno de tantos pasajes para tomar en cuenta a la hora claro. de armar una iglesia. Pero está bueno también pensar, bueno, ¿cuáles son estas funciones? ¿No? ¿Quién participa de estas cosas? De repente son tres personas que participan Claro. de esto y dos de esto. Sí, está bueno, da para pensar. Muchas gracias, amiga. No, no, Está genial. ¿Alguien más? Paula, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo un pequeño aporte, pero pues finalmente también una pregunta al respecto y es sobre los dos últimos puntos de reflexión que hiciste. Porque finalmente cuando pienso en la iglesia, pues también recuerdo primera de Timoteo 3, del 14 al 16, donde habla que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y pues cuál verdad, ese misterio de la piedad que él sigue describiendo y finalmente la base sobre la cual construimos nuestra vida, que es el Evangelio. Entonces, mi pregunta va respecto, bueno, también una experiencia personal y es que finalmente yo conocí al Señor por medio de un evangelio de prosperidad, que finalmente es un evangelio diluido y que no está como bien orientado o bien firme sobre la base correcta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ser defensores de una fe correcta ante este tipo de dilución del evangelio que tomo como que encuentro em, que son personas que necesitan del evangelio como cualquier otra persona, pero a la vez como tener el celo correcto por la verdad tal y como es. Muy bien, qué buena pregunta. Eh, yo creo que hay muchas reducciones del Evangelio dando vueltas por ahí. Y es una lástima, porque al no ver el Evangelio en su totalidad,
A veces quedamos sin gracia o sin esperanza o esperamos cosas que Dios no nos va a dar y perdemos de buscar esas cosas que Dios quiere darnos. Eh, de repente hay múltiples estrategias para ese tema, pero la estrategia que yo persigo es de decir la verdad y no ser tan combativo con las mentiras. Eh, muchas veces pienso que la gente defiende lo que cree con vehemencia, porque lo que vos crees es donde has puesto tu vida, tu fundamento, ¿sí? Si yo elijo un terreno para construir mi casa, voy a insistir que es roca y no arena, porque yo no quiero que caiga mi casa. Entonces, si yo ataco distintos puntos de vista cristianos sobre temas, de repente lo que encuentro es resistencia. Pero si yo comparto lo que yo entiendo que es el evangelio completo, con verdad, con amor y con belleza, de repente eso conmueve a la otra persona para que descubran que no han escuchado el evangelio de todo. Eh, capaz, como dije, capaz hay muchas formas de hacerlo, pero yo he elegido con mi trabajo y mi vida intentar ganar a las personas por las buenas. Por insistir en la belleza del Evangelio de la Gracia, que tiene a Jesús en el centro y no confunde eh, la prosperidad con la riqueza de la gracia. De repente hay otras formas y hay otras personas que lo hacen y lo hacen para bien, pero en mi caso muy particular, a mí me gustaría presentar el Evangelio de manera integral y que las personas escuchen esto y digan, eh, hay cosas que estoy perdiendo, hay algo que no vi, hay algo que no percibí en esto. Porque creo que cuando atacamos, incluso esa gracia que predicamos se puede perder, ¿no? Hay muchos cristianos burlándose de otros cristianos en las redes, cosa que también me pone muy mal. No creo que Jesús estaría muy contento que algunos de sus hijos estuvieran burlándose de otros. Eh, no digo que esté mal señalar el error, está muy bien. Yo a veces digo, esto no es el Evangelio, esto sí, esto está mal, esto está bien, pero el sarcasmo, el cinismo, la ironía, la burla no creo que sean los mejores recursos cristianos para dar a conocer el verdadero evangelio. Entonces yo animaría a la gente a que la gente pueda descubrir los billetes falsos porque han tocado billetes reales, verdaderos, ¿no? Que descubran la belleza de lo auténtico y real evangelio y así pueden prevenirse contra los evangelios más deformados o reduccionistas. No sé si eso ayuda un poco tu pregunta, Paula. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. A vos. Una pregunta más antes de terminar la clase de hoy. Gracias por seguir acá hasta el final. ¿Una pregunta o reflexión más? Hola, profe. Ay, la verdad es que ahorita se me apagó el computador, qué pena. Ah, nada, pase. Adelante. Profe, algo que me entendió, me ayudó mucho a comprender esto fue la posición que tiene Agustín de Hipona frente a la iglesia. Y él habla de una iglesia visible y una iglesia invisible. Entonces, la iglesia visible, pues es la iglesia local, la que nosotros podemos palpar aquí en la tierra, en la que somos partícipes, pero hay una iglesia invisible. Esa iglesia es santa, perfecta, es sin arruga, es sin mancha, es eterna. Entonces la iglesia nunca desde esa posición ha sido corrupta, la iglesia nunca ha sido sucia, ni la iglesia nunca, digamos, ha estado dañada cuando hablamos de la iglesia invisible. Y también tenemos que comprender que a la luz de las escrituras la iglesia es Cristo.
Él dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces la cabeza y el cuerpo son un solo organismo, ¿no? No se puede abrazar la cabeza sin abrazar el cuerpo. Entonces no podemos llamar iglesia a nada que esté fuera de Cristo, básicamente. Entonces Cristo es santo, Cristo es perfecto, y si Cristo es la iglesia y nosotros en Él, pues ahí también somos santos y somos perfectos. Desde esta visión, nosotros vamos como nos decía usted al principio, a ver a la iglesia o a hablar de la iglesia desde el amor, desde la edificación, ¿no? No podemos quizás en estos tiempos hacer una reforma de la magnitud que lo hizo Lutero, que tuvo alcances que ni siquiera él mismo se planteó, porque básicamente lo que Lutero quería era un debate, ¿no? Una reforma interna. Nosotros hoy, como creyentes, no podemos capaz hacer una reforma de esa magnitud, ni con la mega iglesia, ni con, digamos, el abuso de poder, sino que nuestra reforma es, como bien lo plantea usted, testimonial, creo, ¿no? Porque nosotros alcanzamos el círculo más pequeño con el que estamos, y siendo nosotros la expresión de ese Cristo vivo, de esa eh, belleza y esa santidad que tiene la iglesia, pues creo que sí vamos siendo de edificación para las personas que están junto con nosotros, sea que estemos en una mega iglesia o sea que estemos en una iglesia pequeña. Siempre debemos ver a la iglesia como lo que es santa, porque la iglesia es Cristo, nada más. Y Cristo es y Dios es el que la edifica, ¿no? Al final Dios es el que dice que si en vano trabajan los edificadores y Dios no es el que edifica su obra. Entonces, Él edifica su iglesia, Él embellece su iglesia, Él vino a buscar a su novia, Él vino a prepararnos. Entonces, esa tarea le corresponde a Cristo. Y nosotros, como su cuerpo, sí participamos, pero nuestra participación es justamente siendo esa expresión, siendo ese testimonio de la vida que ya nos habita, de una vida incorruptible. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, te agradezco. Eh, Creo que lo único que podría sumar a eso es decir que eh, a veces escuchamos a la gente decir, todos los cristianos son así, todas las iglesias son así. Bueno, eso dicen las personas que no han viajado. Total. Eso, eso dicen las personas que de repente no han visitado muchas iglesias. Eh, eh, no he viajado demasiado en mi vida, pero he ido a muchas iglesias para saber que en muchos lugares, en iglesias muy pequeñas, en pueblos muy pequeños y rebuscados de América Latina, en iglesias en España, en Europa, eh, hay personas que aman a Dios y que predican el Evangelio de verdad y que viven con sencillez. Son iglesias hermosas, a mí me han abrazado miles de hermanos que yo no conocía antes, y debemos tener cuidado cómo hablamos de la iglesia y no exagerar la- las malas situaciones que hay, ¿no? Decir todos los cristianos, eh, o todos los evangélicos son así, o todos los católicos son así, o todos los ortodoxos son así. No, que no hablemos desde la ignorancia, ¿no? Hasta que hayamos conocido a todos los evangélicos, no podríamos decir eso. Como dijiste vos, Jesús embellece su iglesia. Jesús está limpiándonos, está cuidándonos y viene a buscarla, ¿no? Y por eso deberíamos formar parte de ella. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta, por sus aportes. Tenemos una clase más sobre el Apocalipsis. Va a ser una clase apocalíptica, así que no se la pierdan. La última clase de este curso. Muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo.